Muy buenas, esto es En Movimiento Aprendo y hoy vamos a hablar de cuentos motores. Concretamente, os voy a explicar un cuento motor que he desarrollado yo para trabajar y para evaluar las capacidades físicas básicas en nuestros alumnos de primaria, aunque también puede valer para los primeros cursos de secundaria. Esta historieta, este cuento motor, que básicamente consiste en un cuento sobre el cual los alumnos van desarrollando diferentes acciones a la vez que vamos narrando una historia. Entonces, de una forma motivada, los alumnos van realizando los diferentes juegos y actividades casi sin darse cuenta si consiguen meterse en el papel de los diferentes personajes del cuento. Mi nombre es Pepe y como siempre me gusta presentarme, soy maestro de educación física, pero también soy predoctor y pre-Ironman. Y como os he dicho, hoy estamos aquí para hablar de cuentos motores. En mi caso, os voy a contar un cuento motor que he creado que se llama El viaje de Bifid a la isla Fritanga, que os dejaré el enlace debajo en los comentarios para que os lo podáis descargar. Iréis directamente a nuestra página web y ahí os podéis descargar el PDF sin ningún tipo de problema. Entonces, el viaje de Bifid está basado en un cuento motor también que propusieron desde la Universidad de Granada el grupo Profit. Crearon una batería de test para evaluar la condición física en niños de infantil que se llama batería Prefit. De modo que a través de un cuento los alumnos se veían más implicados y podías evaluarles las capacidades físicas básicas sin que casi que se dieran cuenta. Y en esto consiste nuestro cuento motor, en un cuento que desarrolla una historia de un personaje al cual le van pasando diferentes cosas en su viaje y los niños van a tener que ir desarrollando una serie de pruebas, una serie de retos que van a consistir en ponerse a prueba para realizar los diferentes tests y después realizar un conjunto de actividades para mejorar sus capacidades físicas básicas y al final compararemos los resultados del pretest con los del posttest. En nuestro caso, como tenemos aquí, es el viaje de Bifid a la isla Fritanga. Aquí os cuento la historia que básicamente nos dice que Bifid era un niño muy sano, muy activo, que le gustaba mucho salir a correr por los alrededores de su casa. Sin embargo, un día se tropieza y se encuentra con una nave que ponía un cartel que ponía Healthy. Se sube a esa nave, rápidamente aprende a pilotarla y comienza a realizar diferentes viajes por el mundo, visitando pues las 7 maravillas del mundo moderno. Sin embargo, en uno de los viajes sufre un fallo en el motor y tiene que hacer un aterrizaje forzoso en una isla que se llama la isla Fritanga y que, como veremos al final, tenemos un mapa para representar esta isla y las diferentes pruebas que tienen que pasar los niños. Entonces, les contamos esta historia a los niños y les decimos que una vez llegan a la isla Fritanga les están esperando unos niños del colegio X, de vuestro colegio, y entonces les motivamos para ver si podemos ayudar a Bifid a recuperar su nave que había caído a la otra punta de la isla y de modo que podamos ayudarlo a volver a su casa. Entonces, ¿estáis preparados para ayudar a Bifid a recuperar su nave y repararla para que pueda volver a casa? En este caso, los alumnos contestan que sí, con una sonrisa y con muchísimas ganas, y lo que hacemos es realizarles las mediciones del peso, la altura y el perímetro de la cintura, maquinando la historia de que los alumnos debían de confeccionarse un traje espacial para que Bifid pudiera volver con su nave a casa. Entonces, con este traje espacial, Bifid tendría los poderes necesarios para poder atravesar toda la isla y después regresar a su casa, como hemos dicho. Comenzamos a medir a los alumnos, medimos el peso con una báscula, la altura con 1 metro sobre una pared, con un ángulo de 90 grados en la cabeza y el perímetro de la cintura también con una cinta métrica. Después realizamos el calentamiento. Les decimos que una vez que tuvieron el traje a medida,
comenzaron el calentamiento para que tanto su cuerpo como su mente estuvieran preparados para las diferentes pruebas. En este caso hacemos un calentamiento típico que consista pues, en mover cuellos, brazos, caderas, hacer unos saltos, unos pequeños sprint y ya estamos preparados para realizar las diferentes pruebas, que como veréis al final del vídeo tendremos un mapa sobre el cual van a ir pasando las diferentes pruebas muy bien ilustrado y de una forma muy visual. La fuerza del tren inferior, lo primero que tienen que hacer es saltar un río para pasar a la otra parte y entrar ya en la parte más profunda de la isla, y aquí para pasar el río deben de hacer un salto horizontal. Ese será nuestro primer test, como veremos a continuación. Salto horizontal. Tenemos también en este material los diferentes test y cuáles son los percentiles para ver dónde estarían nuestros alumnos y qué estado de salud tienen y cuánto tienen que mejorar. Entonces hacemos, para trabajar la fuerza del tren inferior, un salto horizontal. Después llegamos a unas palmeras y empiezan a caer una serie de cocos y entonces lo que hacemos es coger estos cocos y lanzarlos. Entonces hacemos un lanzamiento de balón medicinal. Como veremos a continuación, también tenemos cuál es la distancia a la que tendrían que lanzar nuestros alumnos según su edad. Llegan los alumnos y se encuentran un muro de piedra. Ese muro les impide seguir avanzando para encontrar la nave espacial de BFIT. Entonces, al tumbarse uno de ellos en el suelo, realiza una flexión y el suelo empieza a temblar y parece como que el muro se resquebraja. Entonces se tumban todos a la vez y empiezan a hacer flexiones. Aquí podemos hacerle el test de las flexiones de brazos modificadas, con las rodillas apoyadas en el suelo. Después derrumban el muro y siguen avanzando y llegan a un desierto en el cual se encuentran con diferentes monstruitos que se llaman fritos y que les intentan atacar. Entonces lo que hacemos es que tenemos unas deportivas que tenemos que cargar de energía y para escapar corriendo. Entonces nos tumbamos y hacemos unos abdominales que tenemos que tocarnos los talones. Ese es un test de sit and rest, creo que se llama, que es un test de abdominales que también veremos a continuación. Ya tenemos las zapatillas cargadas con energía, toca esquivar a esos fritos, a esos monstruitos que quieren impedirnos el paso. Entonces, con las zapatillas cargadas realizamos el test de velocidad y agilidad. Típico test de 4×10 en el cual tienen que ir los alumnos, ir y volver y tocar un cono y nosotros cronometramos. También veremos abajo cuál es el resultado de esos test para que el niño presente una condición óptima en cuanto a velocidad y agilidad. Pasamos a la coordinación. Ya casi habíamos llegado a la final, ya casi habíamos encontrado esa nave y entonces encontramos un río de lava que les impide el paso. Y entonces BFIT se arriesgó y fue el primero en cruzarlo. Pero ¿qué pasa? Que vas pisando entre las piedras de lava y te vas quemando. Entonces es como dar pequeños saltos y para eso utilizamos la escalera de coordinación, para realizar un test de coordinación en el cual los niños tienen que hacer una serie de pasos dentro de la escalera de coordinación. Estamos llegando ya al final, ya hemos pasado a la otra parte del río de lava, que como veremos al final en el mapa se ve muy claramente, y los aventureros se encuentran a Healthy, que es la nave espacial. Pero ¿qué pasa? Que está estropeada, después de haber caído, está rota. Sin embargo, BFIT saca unos cables, los separa entre sí y les dice a los niños que si corren de un lado a otro a una determinada velocidad, los cables van a ir cogiendo energía para cargar la nave. Entonces aprovechamos ese momento de la historia para hacerles el test de ida y vuelta de los 20 metros, más conocido como la Course Navette. Y ya pasados unos minutos, pues ya se consigue cargar esa batería y nuestro niño BFIT consigue llegar a casa gracias a la ayuda de todos los alumnos del colegio. Y de esta forma tenemos evaluadas las diferentes capacidades físicas básicas. Aquí tenemos una fichita muy simple que tienen que ir rellenando los propios niños, en la cual pondrán su nombre, su edad, su altura, su peso, es decir, las mediciones que habíamos hecho al principio, y después los resultados de los diferentes tests. Aquí tenemos todos los tests
a los cuales se someten los niños en esta historia. Y aquí ponemos una primera medición y después al final de nuestra unidad didáctica de fuerza o de condición física realizaremos una segunda prueba, otra vez con la historia, un mes después, para ver si realmente han mejorado o no. Y aquí abajo tenemos los diferentes instrumentos de evaluación que podemos utilizar para que los niños sepan realmente si están los niños, más bien los maestros, sepan en qué rango se encuentran los niños dentro de un percentil evaluable. Entonces, aquí tenemos los diferentes tests que hemos ido comentando. Y aquí tenemos una forma de justificar y diferentes recomendaciones para nuestra unidad didáctica. Tenemos las diferentes sesiones, en este caso consta de 6, pero se pueden poner algunas más entre medias para realizar más sesiones que trabajen esa condición física. Y podéis ver aquí arriba, más bien allá arriba, podéis ver, bueno, espérate un segundito. Podemos ver aquí arriba un vídeo en el cual hablo sobre entrenamiento de fuerza en niños y explico una sesión para desarrollar diferentes actividades que pongan en juego su capacidad motriz y su condición física. Entonces, todos estos ejercicios los podemos complementar con los que aparecen en ese vídeo. Y ya para terminar, ahora sí que sí, aquí tenemos el mapa. Perdóname que está un poquito ampliado. Pero aquí tenemos, exacto, tenemos el mapa por el cual tenemos a BFIT, tenemos a los alumnos del colegio, el río que habíamos saltado, las palmeras con los cocos que habíamos lanzado, el muro que hemos destrozado haciendo flexiones, las zapatillas que hemos cargado, tenemos también los monstruitos que hemos ido esquivando, el volcán de lava que hemos superado con la escalera de coordinación y aquí la parte final, la Kursnavet, que hemos tenido que ir y volver para cargar la nave y poder volver con la nave reparada a nuestra casa. Entonces, hasta aquí quedaría el vídeo. Esta ha sido toda la explicación que quería haceros sobre los cuentos motores. Os animo a que los pongáis en marcha porque es una forma motivadora de enseñar a los alumnos. Ellos se ven implicados en la historia desde el primer momento y si conseguís engancharlos, seguramente obtengan mejores resultados. Muchísimas gracias por todo. Me gustaría que si os ha gustado el vídeo, como se suele decir, os suscribáis, le deis a like. ¿Para qué? Para llevar la educación física al siguiente nivel. Muchísimas gracias por todo.